Alison Pepe, dirigente juvenil de Voluntad Popular. Hoy los jóvenes venimos aquí a hacer una denuncia ante los medios de comunicación y un llamado a las instancias internacionales. Pero ante todo, un llamado a los ministros y sobre todo al ministro de Salud. La crisis humanitaria que estamos viviendo en Venezuela está a punto de pasar a una catástrofe humanitaria. En los hospitales, las mujeres están dando a luz en el piso. El 80% de todos los hospitales en Venezuela no tienen capacidad de atender a los pacientes que sufren de hipertensión o de problemas cardíacos. El 64% de las familias venezolanas está siendo privadas de lo básico alimentario. De cada 9 niños en los hospitales tienen casos leves, otros graves de desnutrición. A todos los ministros, al gabinete ministral de esta dictadura les decimos: pongan ese cargo a la orden. Dejen de engañar al pueblo venezolano y den respuesta de dónde están los 142 millones de dólares invertidos en misiones de alimentación, invertidos en misiones de salud. Los invitamos a que vayan a los hospitales de Venezuela y vean la realidad, donde los niños están muriendo, donde las madres desesperadas buscan una cama para que sus hijos sean atendidos, donde los padres trabajan diariamente y ven cómo el sueldo no alcanza y tienen apenas escasamente el 64% de las familias venezolanas no tiene para darle la alimentación completa a todos sus hijos. Esta es la realidad que se vive en Venezuela. Y es una realidad que como jóvenes nos hemos comprometido a llevar a todas las instancias que sea posible, a denunciar, a acompañar a esas familias y estar juntos con ellas luchando codo a codo. Porque esta crisis humanitaria solamente tiene culpables. Y aquí los culpables no es una guerra económica inventada por Nicolás Maduro. Aquí la única guerra económica que tiene dañado el sistema venezolano es todos los dólares que se embolsillaron durante 18 años. Es todos los reales que se han robado de manera descarada. A los cancilleres, a los ministros, les pedimos, les exigimos, los jóvenes de Voluntad Popular, que dejen de ser tan caretables y de engañar al pueblo de Venezuela. Dejen de mentirle al mundo internacional. Y a las instancias internacionales les agradecemos a quienes se hayan pronunciado. Y a los que no, les pedimos que no se hagan cómplices de las desgracias que están viviendo todos los venezolanos. Hoy los jóvenes se ven expuestos a trabajar horas extra. Hoy los jóvenes no pueden darse el tupé ni siquiera de darles una gripe porque no hay medicamentos en el país para curar ni siquiera una gripe. Nuestros niños en el Hospital Clínico Universitario no pueden ser atendidos. Hay una falla del 70% para que los niños puedan recibir sus medicamentos. No lo hay, señor. Hay un 80% de escasez de medicamentos y alimentos en Venezuela. Y es una realidad. Y como jóvenes, aquí estamos dándole la cara al país. Como jóvenes, aquí estamos diciéndole al país y al mundo internacional. Y sobre todo, aquellos que están en el poder, que aquí vamos a seguir. Que no nos vamos a callar. Y que tengamos que ir a donde tengamos que ir, vamos a denunciar esta crisis humanitaria que está viviendo el país, que está a punto de convertirse en una catástrofe. Muchísimas gracias. En la misma línea de esa emergencia humanitaria, hoy los jóvenes de Voluntad Popular queremos denunciar todas las condiciones de vida a las cuales nos ha obligado a vivir este régimen, en las cuales desde el más chamo, hoy que nace en alguna maternidad a duras penas, no tiene un futuro de esperanzas o de sueños como lo tienen sus padres para él. Porque es que del año 2016 al año 2017, la deserción escolar en las escuelas básicas de Venezuela fue de más de 400.000 niños. 400.000 chamitos que antes tenían un salón de clase, una maestra, algunos elementos para formarse y forjar un futuro, que hoy no tenemos idea de dónde están. Si están trabajando, si están en las calles, si están en la delincuencia, porque hay un Estado y un régimen que no fue capaz de garantizarles su educación desde el primer grado hasta el 6º grado por lo menos. Y de ahí en adelante
la deserción también aumenta, como vamos a ver más adelante. Porque es que en Venezuela se han reducido las escuelas. En el país que dicen que tiene la mayor matrícula escolar y educativa del mundo, en 12 años se han reducido en 2.400 los planteles educativos de educación básica. Y hoy tenemos 27.000 escuelas, de las cuales el 80% de las escuelas, el 80% de los niños que estudian en Venezuela lo hacen en condiciones deplorables, como ha sido denunciado. Y el gobierno, quizás queriendo responder a esto, se inventó el plan Una Gota de Amor para mi escuela, la cual aprobaron 138 millones de bolívares. 138 millones de bolívares para 8.000 escuelas, que cuando uno saca la cuenta no alcanza ni para un galón y una brocha de pintura para cada plantel. Un hecho de corrupción que no es que está siendo marginal, sino que está jugando con el futuro, con la esperanza y con las oportunidades de los niños de Venezuela que hoy, si tienen complicaciones para llegar a la vida, también tienen complicaciones para mantenerse vivos en Venezuela. Unas condiciones de traslado del pasaje estudiantil que lo hemos denunciado, que fue eliminado desde el 1 de enero de este año. Un pasaje estudiantil para el cual se le prometió a todos los venezolanos, el estudiante desde maternal, preescolar hasta la universidad, que iba a haber un nuevo sistema tecnológico con una tarjeta electrónica que iba a permitir que la familia no costeara el costo de traslado de sus hijos, y aprobaron en diciembre del año pasado 14 millones de bolívares para ese sistema. Hoy estamos a septiembre, un nuevo año escolar, no hay ni la primera tarjeta de pasaje estudiantil en Venezuela, ni la primera unidad de autobús capaz de utilizar ese sistema, y la verdad es que cada familia en Venezuela paga por hijo o por estudiante al mes más de 24.000 bolívares por no tener el pasaje estudiantil, que es un derecho adquirido, un derecho que costó sangre, un derecho que costó trabajo para generaciones de estudiantes en Venezuela, y hoy es un derecho arrebatado por el régimen de Nicolás Maduro. Cuando les hablaba de deserción, en nuestras universidades llega al 70%. Estamos hablando de que el año pasado, de cada 10 estudiantes que estaban en la universidad, hoy nada más quedan 3. Con la tragedia que eso significa, cuando se traduzca en cuántos ingenieros, médicos, abogados vamos a tener en los próximos años, y con unas calidades educativas bastante básicas. Y una nueva mentira, porque todo esto ocurre mientras el gobierno miente. Una asignación de cupos universitarios de la OPSU que denunciamos hace 2 años, quienes estuvimos en la dirigencia estudiantil, que era un fraude, que era un engaño, que era una estafa, y hoy se están viendo los efectos de esa estafa. En la Universidad Simón Bolívar, para este año, asignaron 2.000 cupos y lo vendieron como una gran odisea. De esos 2.000 chamos, nada más se lograron inscribir 700. Menos de la mitad de los cupos que está asignando el régimen para las universidades se concretan por todas las razones y complicaciones que hay, sobre todo económicas. Pero además no se quedan ahí. Hablando de la Universidad Simón Bolívar, han avanzado hasta violar su autonomía, y lo seguimos recordando. Así como hoy en Venezuela Tarek William Saab usurpa la fiscalía, así como hay unas personas que usurpan el Palacio Federal Legislativo, así como hay unos magistrados que usurpan el Tribunal Supremo de Justicia, hoy hay un militar que quiere usurpar el vicerrectorado de la Universidad Simón Bolívar, violando su autonomía universitaria, y no lo podemos olvidar. Todas las universidades, recordamos, en emergencia presupuestaria, con los servicios completamente destruidos. Por dar ejemplos del transporte, la Universidad Central de Venezuela, que antes tenía rutas para La Guaira, para Los Teques, para Valles del Tuy, para Maracay, Cagua, La Victoria, para todas las áreas urbanas y suburbanas de la región capital, hoy cuenta nada más con 8 unidades de transporte activas. 8 unidades de transporte en la principal universidad del país para atender a una población de 60.000 estudiantes, de los cuales la gran mayoría no es de la ciudad capital. En materia de comedor, volvemos a la Simón Bolívar y a todas las universidades, no solo comedores cerrados, no solo situaciones insalubres, sino que además comedores que se ven obligados a servir de almuerzo una galleta de soda y un vaso de café, para alimentar a los estudiantes universitarios, a esos que en un futuro vamos a ser los que reconstruyamos Venezuela, los que estén al frente de las instituciones públicas o privadas, los que construyan y recuperen la infraestructura, los que apliquen políticas de salud, los que sean los próximos docentes universitarios. Hoy están almorzando con una galleta de soda
y un vasito de café. Asimismo, las becas, otra nueva mentira, cada vez que las aumentan hacen una gran fiesta y hoy las becas estudiantiles están en 40.000 bolívares. 40.000 bolívares que deberían servir para pasaje, para residencia, para cuadernos, libros y otros insumos y para la alimentación. 40.000 bolívares que alcanzan a duras penas para almorzar 2 días y que debería durar un mes. Sin hablar y sin hacer mucho irnos tan profundo a las condiciones académicas, con la destrucción de nuestros laboratorios, la destrucción del sueldo de los profesores, la destrucción de las condiciones de estudio. Y si hablamos de residencias, también otro ejemplo, la Universidad de los Andes, en la ciudad de Mérida, una habitación compartida, ni siquiera para un solo estudiante, una habitación compartida está costando por lo menos 30.000 bolívares en la ciudad de Mérida. No pongamos a sacarnos la cuenta de cuánto puede costar en Caracas o en otras ciudades más costosas de Venezuela. Y en este panorama educativo desastroso, también los jóvenes somos víctimas de asesinatos. En el año 2016 queremos recordarlo y que no se nos olvide. Así como este año nos mataron a más de 130 jóvenes en las calles, el año pasado murieron 21.000 venezolanos a manos de la violencia, de los cuales 70% son jóvenes. Y esto se traduce en que el año pasado fueron más las familias que lloraron la muerte de su hijo que las familias que en el 2017 celebraron que su hijo entró a la Universidad Central de Venezuela. Son más los chamos que nos están matando que los que están logrando formarse en nuestro país. En el marco también de una persecución. Hoy los jóvenes, a diferencia de lo que dijo el ministro de Educación Universitaria en ese fraude de Asamblea Constituyente, de que aquí hay reconocimiento a los jóvenes, a los estudiantes y que no existe persecución, en este año nada más, en lo que va de año que no ha terminado, han habido más de 5.000 detenciones. 5.000 detenciones que casi en su totalidad se tradujeron en 5.000 libertades condicionales, pero que hoy más de 400 siguen presos. Y es preciso recordar a algunos jóvenes, como es el caso de Eduardo Roque en el estado Sucre, como es el caso de Jesús Espinosa, Jesús Chacín y Homero Acevedo en el estado Anzoátegui, y el caso de Elena García en Barinas, preso en la cárcel común de Santa Ana en el estado Táchira. El caso de la UPEL Maracay, que apenas ayer fueron puestos en libertad después de haber padecido de paludismo en la cárcel del Dorado en el estado Bolívar, después de haber sido sometidos a tratos crueles e inhumanos, después de que viéramos cómo murió un concejal de la República en una cárcel por tratos crueles e inhumanos y por no tener atención médica. Ayer 27 jóvenes que pasaron por esa situación, gracias a Dios, fueron liberados, pero quedan aún 400 tras las rejas. Todo esto en el marco de las farsas de este régimen y las mentiras de este régimen. Ayer Nicolás Maduro hablaba del plan Chamba Juvenil, que denunciamos hace unos meses aquí también. Decía que habían alcanzado 600.000 empleos, pero uno se pregunta cuáles empleos está asignando Nicolás Maduro. En ese momento denunciamos la cantidad de empresas que han cerrado. Hoy denunciamos la cantidad de jóvenes que no pueden estudiar, que no pueden tener atención médica, que no pueden ejercer ninguno de sus derechos humanos. Y ayer además nos decían que a esos jóvenes que les están y que consiguiendo un empleo, les están dando una tarjeta que tiene 140.000 bolívares. Eso no alcanza para un joven que le toque levantar a una familia, ni siquiera para el 5% de la canasta básica. No se diga para un joven que tenga un hijo ya, entendiendo que Venezuela además es el país con mayor índice de embarazo adolescente en América Latina, y a los jóvenes que hoy son padres, que hoy no tienen oportunidades de estudio, que no pueden profesionalizarse, entonces el régimen les miente dándoles trabajos de mentira y otorgándoles una miseria para decir que pueden vivir. El fraude de la constituyente avanzando también, hablan de una constituyente educativa. Hace pocos días el CNU, bajo protesta de los rectores universitarios, dijo que se subordinaba a ese fraude de la constituyente. Hoy lo que vemos son mentira tras mentira mientras los jóvenes sufren. Lo que vemos es mentira y engaño mientras los jóvenes no tienen garantizado ninguno de sus derechos humanos, ninguno. Ni la alimentación, ni la vivienda, ni la salud, ni el trabajo digno, ni poder formar una familia, ni poder expresarse libremente, ni poder participar en lo público de su país, sin poder tener siquiera acceso al reconocimiento del Estado ante su calidad de venezolanos. Y en todo esto, ya para terminar, decimos que a todos los personeros del régimen debería darles vergüenza poner en su boca la palabra joven, la palabra futuro o la palabra esperanza, y particularmente a un joven, Héctor Rodríguez, que fue ministro de la Juventud durante varios años,
Una gestión del Ministerio de la Juventud que lo que arrojó fue este drama, esta emergencia y esta tragedia para los jóvenes, y que hoy sea tan cara dura de presentar su nombre para la gobernación de un estado. A todas esas personas que han sido cómplices de la violación de nuestros derechos, que hoy presentan su candidatura a lo que sea, debería darles vergüenza, y se van a conseguir a estos jóvenes a los cuales nos quieren arrebatar los derechos, haciéndoles frente en todos los espacios, en las calles y en las urnas electorales, para que más nunca pongan un dedo sobre lo público en Venezuela, para que más nunca pongan un dedo sobre el futuro de un chamo, para que más nunca pongan un dedo sobre las esperanzas de las familias venezolanas. Y por eso invitamos con mucha fuerza a seguir firmes y sin rendirnos, porque estas denuncias no se pueden quedar en el papel. Estas denuncias no se pueden quedar en una rueda de prensa. Estas denuncias tienen que traducirse en el desalojo de todos aquellos culpables de que esto esté así, de todos los espacios de poder de Venezuela, de las gobernaciones, pero también de la presidencia, de las alcaldías, de los ministerios y de todas las instancias del poder público municipal, regional y nacional. De manera que este 15 de octubre tenemos la posibilidad, la oportunidad de que esta tragedia comience a reducirse, de que los culpables de esta tragedia comiencen a salir de los espacios de poder y de que los jóvenes comiencen a tener espacios para ir creciendo, para ir construyendo y para forjarse su futuro. Es por ello que hoy los jóvenes de Voluntad Popular denunciamos la emergencia humanitaria de Venezuela, la crisis en las condiciones de vida de los jóvenes venezolanos y la oportunidad de comenzar a rescatar el futuro de los jóvenes con el voto en las elecciones regionales este 15 de octubre. Muchísimas gracias. Se registraron 2 protestas en lo que va de mes de la autodenominada resistencia. La última dejó varios daños en la calle Hélice de Chacao. ¿Cuál es el llamado que hace la Juventud de Voluntad Popular al respecto? Ellos pues dicen que intentarán evitar las elecciones regionales el próximo 15 de octubre. Y por otra parte, tengo entendido que los 27 estudiantes de la UPEL, a pesar de que tienen carta, orden de liberación, hay una orden que parece es más poderosa que de un general en Poliaragua que no les permite que estén en libertad. ¿Cuál es la opinión justamente de ustedes al respecto? Sí, sobre lo primero, nosotros hemos sido muy claros. Voluntad Popular cree profundamente que la lucha ciudadana debe traducirse en 2 espacios, en la calle y en el voto. Pero sobre la calle lo hemos dicho claramente. Este es un partido que es el que tiene mayor cantidad de presos políticos, exiliados, y que tenemos incluso asesinados por luchar. Este es un partido que es tildado de terrorista y de violento, pero resulta que es el partido que más ha transmitido la estrategia de lucha no violenta y la protesta pacífica. La calle es legítima. La familia que no tiene gas en su casa para cocinar debe salir a la calle. La familia que le prometen una caja de comida y no llega, o se la quieren vender de manera corrupta, debe expresar esa exigencia en la calle. La familia que no puede mandar a su hijo a estudiar debe protestar en la calle. La familia que no consigue los medicamentos para curar a su abuela, a su niño, debe manifestarlo en la calle, de manera pacífica, organizada y con objetivos claros. Y ese es el llamado que le hacemos a todos los venezolanos y a todos los jóvenes como nosotros, que luchamos en la calle durante meses y lo seguimos haciendo en todos los estados del país además. Que no nos quedemos callados ante la injusticia, que no nos quedemos callados ante la violación de nuestros derechos, pero que lo hagamos amarrados a nuestros principios, a no caer en el juego de hacerle un favor al gobierno, sino más bien que nuestro juego sea fortalecer la lucha ciudadana mediante la protesta de calle, pacífica, siempre, y aferrado a las exigencias legítimas. El caso de los estudiantes de la UPEL, en efecto, si hay una orden de una instancia judicial que les da la libertad, deben ser puestos en libertad. Recordamos el caso de John Goycochea, que es un ejemplo lamentable de eso, que tiene ya meses con orden de excarcelación y que el SEBIN y los Polichacaos y que se niegan a ponerlos en libertad. Si esto ocurre con estos jóvenes estudiantes, que repito sus condiciones, además entre ellos se encuentra el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UPEL del Estado de Aragua, un dirigente estudiantil y sus compañeros, que estuvieron presos en la cárcel del Dorado, que estuvieron contagiados y sufriendo de paludismo, una enfermedad que no debería existir ni en la cárcel ni en cualquier lugar de un país en el siglo XXI. Si se mantiene la intención de mantenerlos presos a ellos, como a todos los otros 400, pero a ellos particularmente por el riesgo a su salud y a su vida, estaría nuevamente demostrado el carácter asesino, el carácter violador de derechos humanos y el carácter de que todas esas mentiras que dicen
de que rescatan a los jóvenes y les dan oportunidades es una gran farsa. Y exigimos nuevamente con mucha contundencia la liberación de todos los estudiantes presos, de todos los presos políticos, y que más nunca en Venezuela haya alguien perseguido por pensar distinto y trabajar en función de sus convicciones democráticas. Ahora, Hasler, ¿qué opinas sobre las condiciones en que se da esta libertad condicional? No pueden salir del estado de Aragua, no pueden declarar a medios, no pueden protestar, más allá de que esperemos que esta orden se cumpla, o sea, que esperen que esta orden de esta libertad condicional se cumpla. ¿Qué opinas de las condiciones? Sí, en efecto, el caso de ellos lo comentaba también. Estas 5.000 detenciones que hubo en este año, hoy hay nada más 400 presos. Pero eso no significa que los otros, bueno, y si sumamos las 5.000 detenciones que hubo en 2014, estaríamos hablando de más de 10.000 detenciones arbitrarias en 3 años. Esas 10.000 detenciones arbitrarias no se han traducido en libertad plena. Hoy no tenemos esos 10.000 que en algún momento fueron detenidos de manera injusta en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos. Hoy tenemos a esos 10.000, probablemente una cifra cercana a esos 10.000, que no pueden salir del estado donde viven, que deben presentarse cada 15, 5, 10, 20, 30 días ante un tribunal, que no pueden declarar a medios, que no pueden manifestar, que no pueden ejercer sus derechos sin haber cometido delito alguno, y que después de pasar por la tortura de estar preso injustamente, ahora les recortan y les ponen límites a su libertad. Estos 27 jóvenes del estado de Aragua, estudiantes de la Universidad Pedagógica, además, casualmente hoy que estamos denunciando la educación, estudiantes de la Universidad Pedagógica que en 4, 5 o 3 años se van a convertir en docentes de la República, en maestros, en profesores. A los maestros y a los profesores del futuro es a los que hoy tienen presos y sufriendo paludismo, es a los que hoy les impiden y les recortan sus derechos. Y seguimos exigiéndolo claramente. Ninguno debió haber sido detenido, ninguno debió haber sido trasladado a una cárcel común, ninguno debió haber estado permaneciendo en condiciones insalubres y de riesgo a su salud como es el paludismo. Ninguno debe tampoco, luego de ser puesto en libertad, que esa libertad sea condicional. Todos deben estar en libertad plena con nosotros, en las aulas de clase, en sus trabajos, en organizaciones de la sociedad civil, en partidos políticos, en la calle, siendo lo que quieran ser para sacar a Venezuela de donde está y no viendo reducidas sus libertades por este régimen de Nicolás Maduro. La declaración de la resistencia que se hizo, que iban a evitar las elecciones y que reactivarían la calle a partir del 12 de este mes, ¿cuál es tu opinión y posición al respecto con estos jóvenes durante las protestas? Mira, la calle ha seguido activa porque la calle no es nada más una movilización con 3 millones de personas, que las logramos en Venezuela. La calle también es, como les decía, una comunidad organizada que por no tener gas doméstico, por no tener comida, por no tener medicinas, por no tener al chamo en la escuela, por no tener transporte, por no tener luz o agua, que pudiera aquí narrar, porque hemos recorrido el país en este mes, cantidad de situaciones de ese estilo que hemos visto en los estados, más allá de Caracas, lo que hemos visto en Falcón, en Apure, en Guárico, en Mérida, todo lo que hemos visto en todos los estados, esa gente sigue en la calle, en Lara también. El hecho de que hayan unas elecciones regionales, solo lo decimos claramente, no es una fiesta electoral. Aquí nadie está jugando a la democracia. Aquí estamos en dictadura y estamos en elecciones en dictadura. Y eso implica que hoy no sabemos si van a facilitar o cumplir lo que está en la ley, que es la sustitución de los candidatos. En el caso de las primarias, no sabemos todavía, hay rumores de la tinta indeleble, hay rumores de la papeleta, no sabemos todavía qué está pasando con los centros que están cambiando a su antojo. Hay amenazas sobre el candidato a la gobernación del estado de Nueva Esparta, de que va a ser inhabilitado. No estamos jugando a la democracia, estamos en el terreno de la dictadura. Y en el terreno de la dictadura es que tenemos que luchar y vencerlos. Es en el juego que ellos quieran jugar, en el cual les tenemos que meter una goleada. Y eso implica protestar, claro que sí, lo decía hace minutos, pero también implica votar. Y no votar creyendo que vamos a tener gobernadores en democracia. Votar sabiendo que vamos a tener gobernadores que tienen que luchar contra una dictadura. Que vamos a tener gobernadores que tienen que luchar contra el recorte de sus presupuestos. Que vamos a tener gobernadores que van a tener que luchar contra las amenazas y las inhabilitaciones políticas en su contra, o las de sus equipos o las de su familia, como es el caso del hermano José Manuel Olivares, con quien nos hacemos solidarios, porque se meten hasta con la familia, se meten hasta con la mamá, que es la dueña del vehículo en el cual se llevaron al hermano de José Manuel, quien además viene de ser dirigente estudiantil, que es un médico reconocido en todo el país. Eso es lo que estamos haciendo. Pero en esas elecciones estamos convencidos, primero, de que somos mayoría porque lo hemos demostrado en todos los escenarios.
de que podemos sacar del poder a Vielmamor en Táchira, de que podemos sacar del poder a Montilla en Falcón, de que podemos sacar del poder a todos esos gobernadores que hoy están atentando contra los derechos de los jóvenes, que podemos rescatar las policías regionales para que más nunca le peguen un perdigón a un joven por estar protestando, para que podamos rescatar a los empleados de las gobernaciones, que hay estados donde son más del 50% de la población del estado, para que más nunca los obliguen a nada, donde podamos tener a 23 líderes en cada uno de los estados que impidan que más nunca un miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela ponga un dedo sobre el erario público de esos estados. Aquí, repito, no estamos peleándonos por un cargo, no estamos peleando para estar y tener un sillón de cuero con aire acondicionado. Aquí estamos luchando para sacar a quienes hoy están en el poder de todos los espacios desde los cuales han hecho tanto daño. Esa es la visión que tenemos los jóvenes de Voluntad Popular, y por eso es que invitamos a todos los jóvenes a votar, entendiendo las condiciones, entendiendo el ventajismo, entendiendo las trampas, entendiendo los abusos, entendiendo las irregularidades, pero por encima de eso, entendiendo que cuando millones se organizan, cuando millones alzan su voz, cuando millones defienden su voz, no hay manera, ni arma, ni trampa, ni poder que impida la voluntad popular de millones de venezolanos. Y no temen que esa voluntad justamente merme dadas estas condiciones y también esa crisis que ustedes mismos dicen que afecta, incluso ha generado esta deserción escolar. Sí, la posición de los venezolanos siempre ha sido luchar. Nosotros nos gustaría ver cómo alguien es capaz de decirle a una madre que no consigue alimentos para sus hijos, decirle que lo dejemos hasta aquí. O decirle al chamo que quiere ser médico, decirle que mejor dejemos eso así. O decirle a la abuelita que le entregó su vida a sus hijos, a sus nietos, decirle que bueno, que mejor vayamos marcando en un calendario cuántos días le quedan, porque es que no hay medicina. Y que nos quedemos tranquilos. Aquí vamos a luchar, los jóvenes vamos a luchar, porque los jóvenes no toleramos, no nos calamos que un hermano nuestro no pueda ir a clase por condiciones económicas o de la violación de sus derechos. No toleramos que lleguemos a nuestra familia y todas las noches sea un llorar y llorar por los dolores, las afecciones de nuestra familia o de los vecinos, porque no toleramos que nos digan que a los que quieren ser maestros los meten presos, los torturan, se enferman y cuando les dan la libertad no los sueltan. No toleramos esas condiciones. Y el venezolano no puede estar en posición de perdedor. No puede sentirse, no voy a decir la palabra, pero no puede sentirse afectado inexorablemente por el régimen. Más bien, sabiendo este desastre, el venezolano tiene que comprometerse a cambiarlo y a salir de este desastre. Si eso implica votar, así sea para rescatar la alcaldía más pequeña de Venezuela, hay que rescatar ese espacio para que los que viven en ese municipio tengan un nuevo espacio de libertad, pero sin perder el foco. Aquí el 15 de octubre agarramos fuerza y seguimos, porque Nicolás Maduro, cada día que pasa en Miraflores, es una vida menos que hay en Venezuela, y eso no es tolerable. Y a todos los jóvenes y a todos los venezolanos que hoy puedan estar sintiendo que perdimos, que hoy puedan estar sintiendo que no hay nada que podamos hacer, les decimos que siempre habrá algo que hacer cuando haya condiciones tan trágicas como la que estamos viviendo en Venezuela. Y hoy en Venezuela lo más efectivo que podemos hacer es votar el 15 de octubre y mantener la protesta social de manera pacífica, permanente y en todos los estados de Venezuela. ¿Qué decirle a esa parte de la población que participó en el proceso electoral de la Asamblea Nacional, donde se le prometía que en 6 meses iba a salir del gobierno de Nicolás Maduro, donde se decía que en 6 meses acabaríamos con toda la guerra? ¿Qué decirle a esa parte de la población que ahorita se siente defraudada, se siente decepcionada, se siente embaucado, luego de más de 100 días de protesta? Sí, en el 2015, recordemos que todavía este régimen no estaba señalado unánimemente como una dictadura. Habían algunos que pensamos que lo era, otros consideraban que era una democracia o un autoritarismo competitivo, otros que le daban otros nombres. Si estuviésemos en democracia, hoy Nicolás Maduro no sería presidente. Si estuviésemos en democracia, hubiésemos tenido un referéndum revocatorio. Si estuviésemos en democracia, hoy tuviésemos nuevos magistrados del Tribunal Supremo que no estuviesen haciendo todos los desastres que están haciendo. Si estuviésemos en democracia, hoy tuviésemos nuevos rectores del CNE que estuviesen garantizando el derecho al voto con todos sus requisitos. En el 2015 elegimos una Asamblea Nacional
contando con que en democracia iba a ser reconocida e iban a ser acatados sus mandatos. En el 2015 no contábamos con que Nicolás Maduro fuese capaz de hacer todo lo que está haciendo hoy. Lo que sí no podemos negar es que esos diputados que se han elegido y que ya van para 3 años de ejercicio han luchado siempre. Hoy tienen que conseguirse en los pasillos con gente que no merece ni tiene por qué estar ahí, que son unos fraudulentos constituyentistas. Hoy no reciben sueldos ni salarios ni ellos ni sus trabajadores. Hoy son perseguidos. Hoy hay un diputado preso. Hoy hay amenazas sobre ellos y ellos siguen viajando a otros países denunciando las condiciones, siguen dejando expedientes y precedentes de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y hoy lo decimos claramente, hoy no vamos a cometer el error que consideramos se cometió con algunas promesas esperando que jugáramos en democracia. Hoy lo decimos, no estamos en democracia. Y vamos a jugar con toda la fuerza de quien sabe que es mayoría y quien es demócrata. Pero estamos jugando en un terreno donde no hay democracia. ¿Y queremos sacar a Nicolás Maduro? Por supuesto que sí. Porque, repito, si hubiese democracia, él hoy no sería presidente. Y eso le resta la legitimidad para estar en el Palacio de Miraflores. ¿Cuánto vamos a durar? No lo sabemos. Pero vamos a empeñar todo nuestro esfuerzo, nuestra energía y nuestra alma para que salgan lo más rápido posible de todos los espacios del poder. Porque mientras más rápido salgan, más vidas salvamos. Mientras más rápido salgan, más futuro garantizamos. Mientras más rápido salgan, más derechos tendrán los venezolanos. Y ese es el compromiso que asumimos. Les pedimos que nos acompañen todos los venezolanos en esta lucha, porque mientras menos participemos, más van a estar ellos en el poder. Mientras menos participemos, más van a morir, más se van a quedar sin estudiar, más van a sufrir estas consecuencias. La participación en la calle, en el voto y en instancias internacionales, con la urgencia de saber lo que estamos viviendo y con la convicción y el entendimiento de que estamos en dictadura, es lo que nos va a permitir salir lo más pronto posible de este régimen que nos oprime. ¿Cómo visualizan los jóvenes de Voluntad Popular el proceso de diálogo que se había estado llevando en República Dominicana y al cual esta vez la oposición no asistió? Mira, un diálogo, una tercera edición, donde conocemos los resultados de las 2 anteriores. En esa mesa habían personas que ante los medios de comunicación y al lado de un sacerdote de la Iglesia Católica dijeron que iban a abrir el canal humanitario a finales del año pasado. Yo quiero que eso no se nos olvide, porque lo dijeron, lo prometieron, lo afirmaron. Si eso hubiese pasado, hoy los datos que denunciaba Alison no serían lo alarmantes que son. Si esas personas hubiesen cumplido lo mínimo que anunciaron el país el año pasado, hoy quizás no estuviésemos tan grave como estamos hoy. Hoy ese proceso se interrumpió nuevamente por quienes están en el poder, porque no son capaces de garantizar condiciones electorales justas, porque no son capaces de mejorar las condiciones de los presos o liberarlos de una vez por todas, porque no son capaces de admitir que este desastre es producto de su mala gestión, y no solo de su mala gestión, sino de la maldad con la cual gobiernan al país. Los jóvenes desconfiamos profundamente de quienes hoy nos gobiernan, y por eso es que estamos en la calle, y por eso es que estamos luchando, y por eso es que queremos sacarlos del poder. Los jóvenes esperamos que la salida de este régimen pueda ser por el mecanismo pacífico, constitucional y democrático, que ojalá fuese una negociación, pero una negociación no para ver cuánto tiempo más se quedan, o cuántos ministerios se quedan, o qué hacemos, o qué se les permite. Una negociación para definir a qué día, a qué hora y con cuánta gente se van y para dónde se van, porque no los queremos en Venezuela. Y a ver para dónde se van, porque en todos los países van a tener que pagar por lo que han hecho, porque así lo ha dicho la justicia internacional. De manera que ese proceso hoy está interrumpido. Hoy no podemos hablar de que hay un diálogo en Venezuela, hoy no podemos hablar de que hayan condiciones para el diálogo, hoy no podemos hablar de que haya en ese diálogo un horizonte de salida. El horizonte de salida está puesto en la calle y en el voto. Ambos escenarios que tenemos que seguir luchando, la presión internacional también, que es necesario que agradezcamos, que le demos un gran reconocimiento a todos esos países que, a pesar de las amenazas de este gobierno, de las amenazas económicas, diplomáticas y financieras y energéticas incluso, que han hecho, militaristas incluso que le han hecho, hay países que hoy se siguen atreviendo a ponerse del lado de la democracia. Ahí están puestos nuestros ojos, en la calle, en el voto y en la presión internacional, para llegar hasta el momento en el cual lo único que haya que negociar es en qué avión se montan para dejar de una vez por todas el poder y dejar de una vez por todas el territorio venezolano. Muchas gracias.